¿Alguna vez has dicho una frase como tengo mucho estrés por el trabajo o este examen que tengo el próximo día me causa mucha ansiedad? Todos hablamos constantemente de la ansiedad y del estrés como si fueran lo mismo, pero en realidad no lo son. De hecho, el estrés no es necesariamente malo, es una reacción natural de nuestro cuerpo que nos puede ayudar. Pero aquí está el problema, si el estrés se mantiene durante demasiado tiempo, tu cuerpo y tu mente pueden entrar en un estado de alerta constante que puede convertirse en un problema de ansiedad. La siguiente pregunta lógica es ¿cómo pasa esto y cómo podemos evitarlo? De eso hablaré hoy. Responderé a las preguntas más frecuentes de qué es el estrés, cómo se produce, cómo se transforma en ansiedad y cómo podemos evitarlo. ¿Qué diferencia hay entre el estrés y la ansiedad y por qué es importante distinguirlos? El estrés y la ansiedad tienen puntos en común, están relacionados, pero son dos conceptos distintos. Y es importante distinguirlos porque el abordaje, es decir, la forma de tratar el problema, es diferente. En el caso del estrés, es una reacción natural del cuerpo a una amenaza o a un desafío concreto y lo que suele ocurrir es que cuando esto se resuelve, la reacción de estrés también se resuelve, desaparece. En cambio, en el caso de la ansiedad, la reacción del cuerpo muchas veces no tiene una base real o no la tiene o puede ser que sea una reacción a algo que ha pasado, pero esta reacción de nerviosismo, de inquietud es desproporcionada. Y además, a diferencia del estrés, dura más en el tiempo. Y hay un sistema de pensamiento que llaman rumiación, de pensamientos de preocupación constantes o de anticipar problemas en el futuro. Es, por ejemplo, si tienes que hacer una presentación, en el caso de que tengas estrés, tendrás esta inquietud antes de hacer la presentación, cuando la preparas, la haces, te sale más o menos bien y después la has hecho y te olvidas. En cambio, si es un problema de ansiedad, la inquietud la tendrás también, pero a veces será mucho más exagerada y aunque aunque no sea más exagerada, lo que pasa es que la persona cuando ha acabado la presentación sigue pensando en qué ha salido bien, qué ha salido mal, qué pensarán de mí y está dándole vueltas al tema durante tiempo, pasándolo mal y a veces anticipa nuevas presentaciones que tenga que hacer en el futuro y a ver si me sale bien, me sale mal, está pensando constantemente y esto le da síntomas, se lo hace pasar muy mal. También los mecanismos de funcionamiento fisiológicos son diferentes, aunque no voy a entrar en ello, y el problema es que esto hay que distinguirlo para poder enfocar la gestión del estrés o de la ansiedad de la forma correspondiente y que vaya bien. Me preguntan sobre ejemplos para saber cómo distinguir entre el estrés y la ansiedad. Pondré dos ejemplos, uno relacionado con fobias y otro relacionado con la ansiedad generalizada. En primer lugar, con fobias. Por ejemplo, a las arañas, la aracnofobia. Una reacción de estrés normal sería que tú ves una araña, te das un sobresalto, pero cuando la araña desaparece o te la sacas de en medio, desaparece la sensación de nerviosismo o de inquietud y te olvidas del tema. En el caso de una fobia a las arañas, una aracnofobia, la persona tiene una reacción de ansiedad muy intensa, incluso suda o empieza a temblar cuando ve la araña, pero cuando ha desaparecido la araña sigue con la situación de ansiedad, con preocupación constante si puede aparecer otra, si no puede aparecer, empieza a tener pensamientos intrusivos de arañas, empieza a intentar evitar todos los sitios en los que puedan aparecer las arañas, y no hay manera de sacarse este miedo de encima y cuando aparece otra, se aparece al cabo de tiempo, de mucho tiempo, la reacción es igual de exagerada o peor. En este caso tiene una fobia. El siguiente ejemplo es para distinguir entre el estrés crónico y la ansiedad generalizada. Imaginamos, por ejemplo, una persona que tiene problemas laborales porque tiene muchas exigencias en su trabajo, tiene que estar más horas de las que corresponden, además le obligan a que se lleve trabajo a casa y esta persona está sufriendo una presión importante. Podría ser por presiones financieras y problemas económicos, por problemas familiares. En este caso, pongamos que es por problemas del trabajo. Esta persona empezará a tener síntomas, a notar un agotamiento, un cansancio y una inquietud constante debido a esto. El tema es que en el caso del estrés, cuando esta presión que tiene en el trabajo, que es lo que le causa el estrés, disminuye o desaparece, esto se soluciona. En la situación de ansiedad generalizada, el problema es que la preocupación es excesiva, es por múltiples aspectos de la vida, persiste independientemente de las circunstancias que tengas, está anticipando constantemente problemas
futuros, la persona tiene la sensación de que va a pasar algo malo, pero no puede concretarlo, y esto se manifiesta por una inquietud mental persistente que no puede controlar, incluye síntomas físicos como tensión en los músculos, que no puede dormir bien, problemas de sueño, incluso en periodos que está tranquila la persona, en el que no hay ningún problema en especial, sigue con esta sensación de activación y de inquietud. El estrés crónico y persistente puede acabar causando una ansiedad crónica, una ansiedad generalizada. Pues sí que puede pasar, por la relación que hay entre ambas situaciones es bidireccional. Esto ocurre porque tú tienes una exposición prolongada a estresores que pueden ser problemas de trabajo, problemas económicos, problemas familiares o los problemas que sean persistentes, y al final esto altera los circuitos cerebrales que están relacionados con el miedo y con la ansiedad, y lo que ocurre es que el cerebro es más reactivo a las amenazas, que puede percibirlas también de manera exagerada, incluso quedarte en una situación en la que estés con estos síntomas de inquietud sin que haya una amenaza aparente, es decir, que haya cedido el problema económico, financiero o de trabajo y sigues en la situación de ansiedad. A veces es difícil distinguir entre el estrés crónico y la ansiedad generalizada porque empiezan a mezclarse ambas situaciones y hará falta ayuda profesional. ¿Cuándo el estrés o la ansiedad son un problema? Aquí podemos distinguir entre el estrés normal y el estrés crónico, y por otra parte entre una ansiedad ocasional o un trastorno de ansiedad. En el caso del estrés, el estrés normal es útil porque en pequeñas dosis nos va bien para motivarnos y para reaccionar y rendir mejor. Cuando este estrés es crónico, es decir, se prolonga en el tiempo y estamos en una situación de alerta constante, al final acaba provocando un agotamiento, que después lo comentaré, y que provocará problemas de salud, entre otras cosas. Después tenemos la ansiedad, que puede ser ocasional. mm, Todos tenemos ansiedad en determinadas situaciones. Imagínate en el caso de hablar en público. Pues la mayoría de personas tenemos una ansiedad ocasional por este motivo que va un poco más allá del estrés normal. Es decir, que después del evento a lo mejor te preocupas por si lo has hecho bien, lo has hecho mal, lo comentas con otras personas y estás un tiempo con preocupación, a lo mejor te preocupa si tienes otro evento en el que tienes que hablar en público, y es una ansiedad ocasional pero que la tienes bajo control y que va un poco más allá del estrés normal, pero que lo puedes gestionar bien. Otra cuestión es que tengas un trastorno de ansiedad, es decir, que la ansiedad sea constante, que sea intensa, que te afecte a la vida diaria, que no puedas llevar una vida normal, que ya se desencadena en el caso de hablar en público una fobia o una fobia social, o que tengas ataques de pánico, o que tengas un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de estrés postraumático. En este caso, ya tienes un problema más serio y seguramente hará falta una intervención especializada, psicológica o médica. ¿El estrés es un sistema de alarma? Podríamos considerarlo como un sistema de alarma. Es una reacción de nuestro cuerpo que es natural ante un desafío. Es realmente como si fuera un sistema de alarma ante una situación que es demandante, que puede ser incluso amenazante. Si no tuviéramos esta reacción de estrés, nos enfrentaríamos a una situación peligrosa y no reaccionaríamos de forma adecuada, es decir, veríamos un animal que viene a atacarnos y no reaccionaríamos, o en el momento actual tendríamos un examen y no nos prepararíamos bien porque no nos importaría, porque no tendríamos esta reacción. El problema es cuando esto se prolonga demasiado y puede acabar desencadenando síntomas y problemas de salud porque nuestro organismo se resiente, o una ansiedad generalizada, como he comentado antes. Esto lo podríamos comparar, por ejemplo, con los sistemas de alarma que tenemos en un coche. El coche, cuando te acercas demasiado al coche de delante, puede avisarte de que estás en peligro y que puedes chocar, o cuando te desvías hacia un lateral puede saltar una alarma avisándote que te estás despistando, que te estás desviando, y eso está bien, porque así puedes reajustar tu conducta y volver a tomar el control. El problema es que este sistema de alarma, si siempre estuviera sonando o sonara incluso ante cuestiones que son de muy poco peligro o incluso de que no son peligrosas, al final esto acabaría siendo un problema para nosotros porque nos volvería loco. Pero esto es lo mismo que pasa cuando la reacción de estrés empieza a ser
muy persistente, muy crónica, que al final puede acabar dando problemas. ¿Qué tipos de estrés tenemos? Tenemos dos, uno positivo y otro negativo. El estrés positivo es el que llaman eustrés, que es el que nos motiva y el que nos ayuda a rendir mejor. Es, por ejemplo, la emoción que tenemos antes de una competición deportiva o antes de dar una presentación, lo consideramos que es un desafío, un reto y nos estimula, o esto que hemos dicho de la montaña rusa, que genera sensaciones de estrés pero que disfrutamos, o cualquier desafío académico o profesional que nos motiva y que nos impulsa a rendir mejor y lo vivimos como un desafío y nos sentimos con más energía. Después tenemos el distrés o estrés negativo, que ocurre cuando la demanda que nos impone el ambiente supera nuestra capacidad de afrontamiento y no tenemos sensación de control. Puede ser por una sobrecarga de trabajo que no debemos abasto, no podemos descansar, puede ser por problemas financieros que nos ahogan y no sabemos cómo manejarlos, o puede ser por problemas familiares que nos desbordan totalmente. Hay 4 conceptos clave que deberíamos conocer para así poder entender de qué nos están hablando. En primer lugar, el concepto de estresor, que sería el suceso o evento que desencadenará la respuesta de estrés. En segundo lugar, la respuesta de estrés o reacción de estrés, que serían los cambios fisiológicos, psicológicos, mentales, conductuales, que se producen como consecuencia de haber estado expuestos al estresor. En tercer lugar, el estrés propiamente dicho, que sería el proceso global de evaluación y afrontamiento a este estresor, que esto luego lo desglosamos un poquito más. Y en cuarto lugar, tenemos el concepto de tolerancia al estrés, que esto significa la capacidad de aguante que tiene cada persona, que esto puede variar según los recursos que tenga, su capacidad de adaptación, factores genéticos, factores de educación previa que haya tenido, en fin, que luego comentamos también este concepto. ¿Qué tipos de estresores podemos encontrarnos? Es decir, los eventos o sus sucesos que desencadenan la reacción de estrés. 4. Tenemos los cambios significativos en la vida. Puede ser el matrimonio, puede ser el divorcio, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser una simple mudanza. Hay diferentes grados en los que nos puede afectar. Pero son cambios que son significativos y que desestabilizan, que son un desafío para nosotros y que a veces los percibimos como una amenaza. En segundo lugar, las catástrofes, es decir, desastres naturales, accidentes, guerras y situaciones similares. En tercer lugar, las molestias diarias, problemas con el tráfico, conflictos menores que podemos tener con diferentes personas, largas filas que tenemos que hacer para conseguir lo que queremos. Pues todo esto son molestias diarias que pueden ser menores, pero que si se van acumulando con el tiempo pueden tener un efecto importante. Y en cuanto lugar, tenemos los estresores ambientales, que esto puede ser el tener contaminación ambiental constante, los ruidos constantes ambientales, vivir en condiciones de hacinamiento. Es decir, son situaciones del contexto en el que vivimos que también pueden irse sumando. ¿Cuáles son las 3 fases del estrés? Son 3, la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Esto lo propuso Hans Selye en el síndrome de adaptación general y describió estas 3 fases. La primera, la fase de alarma, consiste en que tu cuerpo detecta el estresor y activa la respuesta de lucha o huida. Por ejemplo, estás en el trabajo y empiezan a sobrecargarte mucho de muchas actividades, trabajos y cosas que tienes que hacer. Este es el estresor y tu cuerpo lo detecta y empiezas con esta reacción de estrés y de lucha o huida, y en este caso, por ejemplo, sería la lucha y el empezar a trabajar más para sacar del trabajo de encima. En segundo lugar, la fase de resistencia. Si el estrés persiste, si persiste la sobrecarga de trabajo, en el ejemplo que estamos comentando, el cuerpo se adapta pero sigue en alerta. Es decir, que trabajarías más, te adaptarías a esto, pero tu cuerpo seguiría activado con esta inquietud, con esta activación y agitación. En tercer lugar está la fase de agotamiento, que es cuando esto ha persistido mucho tiempo, el estrés continúa, pero esto dura mucho tiempo, te empieza a desbordar, tus recursos se agotan y empieza a aumentar el riesgo de enfermedades o de que la persona se pida la baja laboral o que empiece a fallar en el trabajo o que haga conductas de huida y al final acaben despidiéndole. O sea que estas serían las 3 fases
que suelen aparecer. Evaluación del estrés según Lazarus. Este es un concepto importante y lo que nos explican es que hay una respuesta de orientación. En primer lugar, cuando, por ejemplo, hay un ruido, tú enfocas la atención a ese ruido y aumenta un poco la frecuencia cardíaca, aumenta un poco la respiración, has girado el cuello y te has enfocado a eso. Después, Lazarus nos dice que hay una evaluación primaria y otra secundaria. La evaluación primaria significa que valoramos si el estresor, que en este caso sería el ruido brusco que nos ha llamado la atención, si es algo neutro o irrelevante, si es negativo o es positivo. Neutro sería que algo se ha caído y no tiene importancia. Negativo, que ha sido un depredador que ha aparecido y viene a morderme. Y en tercer lugar, pues sería positivo si viene alguien a decirme que me ha tocado la lotería. Pues esto sería positivo. Y la evaluación secundaria sería la valoración que hacemos de los recursos o la capacidad que tenemos de enfrentarnos a esta situación. Y esto es importante porque influirá mucho en la intensidad de la respuesta de estrés que tengamos. Por ejemplo, imaginemos que hay dos personas y hay una tormenta que se acerca. La primera persona piensa, no pasa nada, tengo un paraguas. Y considera que con ese paraguas pues se podrá proteger y que no va a tener ningún problema. En este caso, la persona ha hecho la evaluación primaria y ha clasificado el evento o el estresor como neutro. No hay problema. La segunda persona se da cuenta de que viene la tormenta y que no tiene paraguas y además tiene una reunión importante pronto. Ha hecho una evaluación primaria y considera que esto es algo negativo, que le va a afectar, porque se mojará, porque llegará tarde a la reunión o porque no podrá ir. Pero después se da cuenta o piensa y sabe que puede conseguir un paraguas, que podría cambiarse de ropa, que puede llamar y cancelar la reunión, explicar lo que ha pasado. Y esto es la evaluación secundaria. Es decir, valora sus recursos y se da cuenta que puede manejar la situación. Estos dos casos son interesantes porque ante la misma situación, según cómo la evalúes y según los recursos que tengas, cambia mucho la respuesta de estrés que tengamos y la intensidad de esta. Hay diferencias en la percepción del estrés, como podemos ver. Es decir, que ante la misma situación uno lo puede vivir como una amenaza y otro como un desafío. Una persona puede tener que hacer una presentación y lo vive como muy amenazante y otra persona tiene que hacer la misma presentación y lo vive como un reto, un desafío y algo estimulante. Incluso el estrés lo puedes vivir como positivo, en situaciones de una atracción. Por ejemplo, te subes a una montaña rusa, tienes una reacción de estrés, pero esto lo vives muy bien y lo disfrutas. Otra persona disfruta de las películas de suspense o de las películas de terror. Se activa su cuerpo, tiene reacciones de estrés, pero lo interpreta de forma positiva y le gusta. Además, como está en una situación controlada, sabe que no le puede pasar nada. Y por eso también lo vive bien. Esto es muy influenciable por las valoraciones que hacemos. ¿Cómo reacciona el cuerpo durante el estrés? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos fisiológicos implicados? Cuando hay una situación que interpretamos como una amenaza o como un desafío, en general, el cuerpo reacciona siguiendo una secuencia de estrés. Sería la respuesta al estrés, que consiste en primer lugar en una respuesta de orientación, en segundo lugar una activación del sistema nervioso simpático y en tercer lugar una activación del eje hipotalámico hipofisario adrenal. Y me explico. La primera es la respuesta de orientación. Por ejemplo, oímos un ruido y hay una orientación. Enfocamos la atención para ver si es un peligro o no lo es, si es una amenaza o no, y en ese momento prestamos atención y se activa un reflejo y hay una sacudida interior en la que aumenta un poco la frecuencia cardíaca y la respiración. Y evaluamos. Si esto se interpreta como un peligro, se activa el sistema nervioso simpático y esto provocará un aumento de adrenalina y noradrenalina. Y entonces lo que ocurre es que la sangre y la actividad del organismo se dirige hacia los músculos, hacia las partes importantes para que podamos reaccionar, y es lo que se llama respuesta de lucha o huida, y disminuyen las funciones de la digestión, el sistema inmunológico, porque serán menos necesarios en este momento. Hay que concentrar esfuerzos para ver qué hacemos, si luchamos o salimos corriendo. Y en tercer lugar, la activación del eje hipotalámico, hipófiso, hipotalámico y adrenal, que consiste en que minutos después se
activa el cortisol. Es decir, empieza a producirse más cortisol que llega a la sangre, aumentan los niveles de glucosa, es decir, de azúcar en la sangre, para aportar energía a los músculos y se prolonga esta situación de disminución de la actividad de las partes del organismo que en ese momento son menos necesarias, como por ejemplo el aparato digestivo. Y esto hará que se prolongue más esta situación de alerta para poder luchar contra la amenaza o el desafío. ¿Cuáles son las diferentes respuestas fisiológicas al estrés? Esto dependerá de la situación y de cómo evalúe la situación nuestro cerebro. Tenemos 4. La primera es la respuesta de lucha o huida. Esta consiste en una activación del sistema nervioso simpático, aumenta la producción de adrenalina y noradrenalina y entonces se tensará nuestra musculatura y se agudizará nuestro sistema sensorial. Veremos con más claridad. La segunda reacción al estrés es la congelación. Esto se da cuando, en una situación amenazante, el cerebro interpreta que ni luchar ni huir son opciones viables, que no tiene sentido ninguna de las dos. Al principio se produce una activación del sistema nervioso simpático, como hemos comentado antes, pero a continuación se activa el sistema nervioso parasimpático. Esto produce una situación de parálisis temporal con una bajada de presión arterial y una sensación de desconexión o de disociación. Esto se cree que es un mecanismo evolutivo para no llamar la atención de los depredadores. La tercera respuesta al estrés es la de cuidar y hacerse amigo. Esto consiste en que el cerebro valora o evalúa que no tiene sentido ni luchar ni huir y lo que hace es buscar apoyo social y protección mutua. Aquí lo que hay es la activación del sistema simpático al principio, pero después baja esta activación y aumenta la activación del sistema nervioso parasimpático. Aunque el sistema nervioso simpático se mantiene activado leve para evitar la inacción como pasaba en el caso de la respuesta de congelación. Y además lo que ocurre aquí es que hay una activación del sistema endocrino produciendo oxitocina, que es la hormona que se relaciona con la formación de vínculos y de cooperación. Además, esto lo han relacionado con una tendencia que ocurre más en mujeres porque en este caso se ha visto que había relación con la oxitocina, pero también con los estrógenos. La cuarta respuesta es la de descansar y digerir, que en realidad sería la fase final, que se activa cuando ya ha pasado el peligro y el cuerpo necesita recuperarse. Está relacionada con la activación del sistema nervioso parasimpático y con la liberación de un neurotransmisor que se llama acetilcolina y otros neurotransmisores similares que sirven para relajar el cuerpo. Entonces lo que pasa es que se reduce la frecuencia cardíaca, se reduce la respiración, se establecen o restablecen las funciones que estaban inhibidas, como por ejemplo la digestión, el sistema inmunológico y la capacidad de recuperación y reparación de las células. ¿Cuáles son los síntomas del estrés crónico? Si recuerdas el síndrome de adaptación general de Hans Selye, que he comentado al principio, había 3 fases de alarma, resistencia y agotamiento. Pues en este caso empezamos a llegar a la fase de agotamiento en la cual el cuerpo empieza a resquebrajarse, ya no puede más y empieza a fatigarse y a tener síntomas de este estrés crónico. Es como si tuviéramos una cafetera funcionando día y noche, al final se recalienta, puede fallar la electricidad y dejaría de funcionar bien, o cualquier otro aparato. Pues aquí nos pasa lo mismo y empezaremos con síntomas físicos de problemas con la presión arterial, de fatiga crónica y problemas metabólicos, problemas inmunes, con bajada del sistema defensivo, tenemos más predisposición a infecciones y problemas cardiovasculares y toda una serie de problemas de salud que pueden aparecer. Pueden haber problemas también cognitivos como pensamientos negativos recurrentes, rumiación, problemas con la memoria, problemas con la concentración, también problemas emocionales de irritabilidad, cambios de humor, puede haber agobio, desesperanza, podemos tener también insomnio, también cambios conductuales de que la persona se empieza a aislar mucho o hacer conductas adictivas, de comer mucho para calmarse, o de beber en exceso o de consumir mucho tabaco y otras sustancias, o que baja mucho su rendimiento tanto académico como laboral. ¿Cómo podemos manejar el estrés para evitar que se convierta en un problema de ansiedad y acabemos con problemas de salud?
Esto lo podemos comparar con la estrategia que seguimos para cuidar un coche o nuestro coche. Si el coche queremos que se nos mantenga el mayor tiempo posible, lo que hacemos es hacer las revisiones periódicas para evitar que pueda aparecer un problema antes de que aparezca. También si aparece alguna señal de alarma en el tablero o notamos ruidos extraños, consultamos para detectar si es algún problema importante o si este puede ir a más y que nos quedemos sin coche. Movemos el coche de forma suficiente para evitar que se quede sin batería porque lo dejamos inactivo, pero también no lo movemos excesivamente y no lo sobrecargamos mucho para evitar que no se sobrecaliente y se estropee antes. Es decir, lo vamos cuidando también con el combustible adecuado o cambiamos el aceite. Es decir, vamos cuidándolo para evitar que haya complicaciones y para que dure más. Pues si esto lo hacemos con el coche, también tendríamos que hacerlo con nuestro propio cuerpo. En primer lugar, recuperar el control, porque la sensación de falta de control, la sensación de incertidumbre, esto hace que aumente el estrés. Por eso es interesante organizarnos, es decir, planificar el día con listas de tareas, usar calendarios. Si vamos organizando tareas y vamos estructurando rutinas, esto nos ayudará a tener menos estrés. La sensación de que no controlas y de que estás en una situación de incertidumbre muchas veces hace que empeore el estrés, que esto en algún tipo de trabajo pasa. Y hay personas que tienen menos tolerancia a esto. Y por eso va bien estructurarse. En segundo lugar, el apoyo social. El hablar con amigos, con familiares o con personas de confianza, esto ayuda a disminuir el impacto del estrés. También el interaccionar con grupos de apoyo o con comunidades que pueden ayudar a las personas a que sean más fuertes ante las situaciones estresantes o que tengan más resiliencia emocional. En tercer lugar, el ejercicio físico, por ejemplo, el ejercicio aeróbico, que es caminar, el correr, el ir en bicicleta, nadar, bailar. Esto ayuda a que reduzcamos el colesterol y a mejorar nuestra función cardiovascular. También el ejercicio anaeróbico, que es el ejercicio que se hace con pesas o los entrenamientos de resistencia con nuestro propio cuerpo, que contribuyen también a nuestra salud y también a nuestra regulación emocional y a nuestra estabilidad mental. En cuarto lugar, las técnicas de relajación. Aquí podríamos incluir la respiración diafragmática, las técnicas como por ejemplo la relajación muscular progresiva de Jacobson o técnicas de meditación o de mindfulness, que todo esto en general lo que hace es ayudar a relajar la musculatura, ayuda a desactivar el sistema simpático y a activar el sistema parasimpático, que nos dará más tranquilidad, también a mejorar la concentración y la atención. En quinto lugar, la flexibilidad cognitiva y el apoyo psicológico. ¿Qué quiere decir esto? El ajustar la perspectiva que tenemos sobre las cosas y sobre los problemas para reducir la percepción de amenaza. Ya hemos dicho que la evaluación es importante, entonces si trabajamos con esta evaluación, la primaria, la secundaria, que hacemos de las cosas, esto nos ayudará a sufrir de menos estrés y en definitiva a que esto desemboque con menos probabilidad en un estrés crónico o en una situación de ansiedad crónica o generalizada. Están también todo lo que son las técnicas cognitivo-conductuales, que lo que ayudan es a ajustar o a mejorar todo esto que comentamos de la regulación emocional y también para reducir los pensamientos negativos. Todo esto ayuda, pero a veces hace falta ayuda profesional. En sexto lugar, cuidar la alimentación y el sueño. Es decir, el consumir una dieta equilibrada basada en alimentos reales, que sea rica en antioxidantes, en omega 3, en proteínas saludables, que ayudan a regular el sistema nervioso y a la producción de neurotransmisores. Y también el mantener horarios regulares y evitar pantallas antes de ir a dormir para mejorar nuestra recuperación y para mejorar el sueño. No me voy a extender en esto porque ya he hecho algunos vídeos sobre el tema del insomnio y cómo se puede dormir mejor. ¿Y tú tienes estrés o tienes un estrés que se está prolongando demasiado? ¿Cómo haces para manejarlo? Tengo aquí un vídeo sobre el hinchazón abdominal, que a veces es un síntoma que está también relacionado con el estrés o incluso con la ansiedad y que es interesante conocer qué estrategias podemos seguir para identificar las causas y ver qué podemos hacer para solucionarlo. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.